Bien, esta es una recomendación, ¿no? Hidratarse permanentemente, Sí. tomar mucha agua si es posible. Pero ¿qué más, doctor? En principio, ¿qué es el golpe de calor y cómo lo Bueno, identificamos? ¿Cómo sabemos que estamos transitando por un golpe de calor? digamos, lo primero es que, bueno, el golpe de calor es que nosotros estamos expuestos por altas temperaturas a un calor que es agobiante en este Ujú. sentido, y si no tenemos algunas normas y algunas conductas puede afectarnos y llegar a ser un desequilibrio en nuestro organismo. ¿Cuáles son las poblaciones más, por así decirlo, expuestas y más predispuestas a sufrir el golpe de calor? Los adultos mayores y los niños, digamos. En líneas generales, tanto los niños como los adultos mayores han perdido un mecanismo de regulación que es el de la sed de hidratación, y por lo tanto a veces no se percibe, y los niños no pueden a veces, porque no tienen autonomía, de Ujú. autohidratarse, digamos, ¿sí? Ujú. Y por lo tanto, en esos grupos etarios hay que tener el foco mayormente, y por más que no tengan sed o no quieran tomar, hay que ofrecerles el consumo igual de agua, fundamentalmente agua segura, obviamente, Ujú. para evitar el golpe de calor. ¿Qué síntomas puede haber? Bueno, los síntomas son una amplia gama de abanicos, es decir, desde el sofocamiento y calor excesivo, la transpiración excesiva, mareos, Desmayos, desmayos, claro. sensación de agobio, pesadez, como un cansancio extremo. Ujú. Puede cursar con síntomas gastrointestinales paralelos. Ujú. Y bueno, estos síntomas, como se siente uno a nivel neurológico, como abombado, que se le Mm. llama habitualmente entre Que comillas. estos días son ideales, ¿no? Bueno, por eso, en ese combo de decir la falta de hidratación y la exposición al sol, hay veces que por necesidades laborales, en Claro, algunos rubros, no se puede evitar. como la construcción, el trabajo rural, Mm. es indefectible que la exposición solar va a estar. Mm. Y obviamente, como en todas las recomendaciones, que hay horarios críticos, que es desde las 10 de la mañana hasta las 16, es evitar esa franja horaria donde es más dañino el sol. Es decir, conviene hacer alguna actividad si hay que salir bien temprano, y a las 10 ya estar en un lugar con sombra y fresco, Ujú. y después que pasa esa franja horaria, ya a partir de las 16, como recién ahí, con cierto cuidado, empezar a salir. Ujú. La hidratación es algo que tiene que atravesar, por así decirlo, preferentemente, como vos lo mencionabas, con agua, y después la alimentación en base a alimentos frescos, bien conservados, que no tengan una excesiva cantidad de calorías, sino más bien que Ujú. tengan cantidad de líquido, como las frutas Ujú. y verduras, digamos, comida liviana. Eso es fundamental para evitarlo al golpe de calor. Ujú. Eh, una cuestión importante a tener en cuenta también en los niños, sobre todo, eh, es el tema de la protección solar, sobre todo porque, bueno, uno dice, bueno, lo llevo a la pileta así está más fresco, Claro. pero el sol mismo, la piel del chico, bueno, yo la tengo a Araceli, que insiste mucho en esto, Sí. Araceli, que sabe mucho, alguna vez nos explicó con respecto al protector solar exacto. y cómo utilizarlo, porque uno lo utiliza mal muchas veces, ¿no? Bueno, primero es fundamental saber, o sea, te vuelvo a decir, en el niño la piel es muy nueva, muy suave, Claro. Se daña más se rápido. daña rápido, y no necesariamente tiene que estar expuesta al sol. Ya la resolana, Claro. por más que esté bajo una sombrilla, la resolana Sí. puede justamente generar una quemadura con enrojecimiento de la piel. Ujú. Esto obviamente, la superficie corporal al estar enrojecida libera calor, y es un lugar propicio de deshidratación, porque se Ujú. libera calor y transpiración por la piel. Y bueno, el uso del protector solar, primero es qué factor protector solar. En general, ahora tenemos de hasta 99, pero factores tenemos que hablar de 40, 50, 60. Ujú. Y como siempre explica Araceli, que lo hace muy bien, el tema de que uno cree que se pone una vez y ya dura todo el día, Exacto. y No en es así. realidad la misma transpiración, el agua lo va lavando, lo va eliminando, y lo ideal es que cada 2 horas estemos Renovando la secándonos protección, y claro. renovando la protección
del factor protector solar. Ujú. Y decían un pediatra hoy también, las mamás que amamantan a sus hijos, ofrecerlo más seguido también, ¿no? El amamantamiento... Porque como decías bien, el bebé no sabe expresarse, no puede decir si tiene sed o no, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para dar una idea, un bebé recién nacido, la teta es cada 3 horas Claro. y es a libre demanda. Si el Ujú. bebé quiere antes, antes. Bueno, estos tiempos no pueden ser superados de ninguna manera, digamos, Ujú. más con este tipo de calor, digamos. Entonces, el ofrecimiento frecuente, a veces no como alimento, sino como hidratación, es fundamental en los lactantes, ¿no? Ujú. Evitar ejercicios físicos en ese mismo horario también, entre las 10 y las 16, ¿no? Porque Es- el ejercicio es bueno, ustedes los médicos siempre lo Siempre. recomiendan, pero no en ese horario, sobre todo en esta época del año, ¿no? Eso ni hablar, los horarios de actividad física son ideales cuando antes que salga el sol pleno, bien tempranito, o después cuando empieza a caer el sol, digamos. Y Ujú. siempre acompañado, que no sean tan intensos estos días de calor, y siempre con una buena hidratación, digamos, Ujú. ¿sí? Y usar ropa clara y fresca. Ropa clara y fresca, ropa cómoda, obviamente que tratar de nada de abrigo, bueno, y protegerse en la franja horaria esa es fundamental, digamos. Ujú. ¿Han aparecido casos de golpe de calor en alguna oportunidad en su carrera como Sí, médico? sí, cómo no, aparecieron y aparecen y aparecerán, digamos, porque es indefectible a veces con estos calores, a veces en los adultos mayores sin siquiera estar expuestos al sol, pueden estar Ujú. dentro de una habitación, pero el no tomar la Claro. cantidad correcta de agua, el no tener a veces un ventilador, un aire acondicionado que Ujú. refresque el ambiente y no alimentarse bien, genera las condiciones ideales. Ni hablar si a eso le sumás un malestar digestivo que le genera vómito y diarrea, por ejemplo. Ujú. Ahí la pérdida de agua y la no tolerancia del Ujú. agua es la situación que lleva indefectiblemente a una deshidratación y requiere la hidratación y la colocación de un suero para poder mejorar esa situación. Un colega suyo decía hoy que justamente estas recomendaciones son importantes porque el COVID existe todavía, no desapareció del planeta, ¿no? Entonces, esto mezclado con algún síntoma de COVID puede ser muy complicado también para la salud de una persona, ¿no? Eh, Aún siendo asintomático por ahí, ¿no? El paciente. Totalmente de acuerdo porque en realidad los casos últimos de COVID que hemos tenido ya desde el brote de enero de la tercera ola fueron casos leves, Claro. ¿sí? Eh, el tema es que por ahí son casos leves pero cursan los primeros días con síndrome febril también. Claro. Entonces ahí es como que se superpone y se confunden los Se síntomas. confunden los síntomas porque puede provocar, Malestar, fatiga, cefalea, puede provocar fiebre. fiebre también, ¿no es Exacto. cierto? El golpe de calor. Exactamente. Claro. Entonces, ahí se confunden los síntomas. Y bueno, y con respecto al COVID, yo creo que la inmunización amplia de toda la población que hemos tenido y todos los grupos etarios, yo creo que es una herramienta que ha sido fundamental en el control de la enfermedad. Pero nosotros hoy por hoy ya la hemos incorporado como un plato más dentro del menú a elegir, de la carta, digamos, ¿sí? A elegir. Es decir, hoy si aparece un paciente con síntomas respiratorios o fiebre o algo, bueno, dentro de todo lo que pensábamos anteriormente, neumonía, gripe, leptospirosis, bueno, Agregaron el COVID. agregamos un menú más que es el COVID Exacto. en la carta, digamos, Claro, existe una posibilidad, claro, ¿sí? Existe una posibilidad más. totalmente. Y hay que seguir vacunándose, ¿no? Entre paréntesis, porque decían también los Completar los especialistas en esquemas, sí. claro, que muy baja cantidad de población se ha acercado para recibir la cuarta y quinta dosis, ¿no? La cuarta y quinta dosis es lo que más tenemos que trabajar de aquí adelante. Y lo mismo que las coberturas en los niños, que por ahí al principio fue el grupo que más se relegó porque era el que menos afectó el COVID, y hasta que se desarrollaron algunas vacunas específicas para esos grupos etarios. Recordemos que cuando empezó la etapa de vacunación, en general las pruebas eran para mayores de 60 años, ¿sí? Y los últimos estudios se fueron probando en población pediátrica, digamos. Después salieron los consensos de la Sociedad Argentina de Pediatría avalando esto, pero es el grupo que más todavía hay que también continuar ¿Reciben alguna vacunando. información ustedes, los profesionales, doctor, con respecto al avance de la vacuna en cuanto a su fase? Está en fase 3 todavía, ¿no? La vacuna.
Yo lo último que tengo entendido, sí, a pasar a fase 4 estaba. Y bueno, ahí estamos. Porque, claro. Yo creo que con la cantidad de gente que se ha inmunizado, falta procesamiento de datos nada más porque claro. ya el número es enorme. Digamos. Claro, las Sí. estadísticas son suficientes ya como para Que avanzar con la investigación, ¿no? Las dos cuestiones que hoy por hoy podemos decir es que en función de la población que se ha vacunado, digamos, la efectividad por un lado, Sí. que realmente proteja de lo que quiere proteger, que en este caso es la enfermedad grave de COVID, ¿sí? Y la seguridad de la vacuna, obviamente, están demostradas que, que faltarían plasmarlo objetivamente con los estudios estadísticos. Y para ¿no? terminar, se ha extendido hasta el día 11 de diciembre, creo, la vacunación contra sarampión, rubiola, Sí, ¿no es hubo cierto? una prórroga. Hubo una prórroga porque sí. en esto también hemos fallado, ¿no? Nos hemos vacunado muy poco. Lo que pasa que, bueno, yo creo que son fenómenos socioculturales, digamos, y en esto después de haber tenido 2 años duros en cuanto a pensar la enfermedad y el riesgo de vida en función de una enfermedad infectocontagiosa como lo fue el COVID, con todo después el espectro y las normas de seguridad que tuvimos que usar durante todo ese tiempo, después la vacunación contra el COVID y volver a una pseudo normalidad como lo estamos viviendo ahora, creo que impacta y uno, bueno, quiere como alejarse un poquito de todo esto, pero bueno, recordamos que todavía se prorroga y esto de la campaña de vacunación y tenemos para también pensar que existen otras enfermedades que tenemos que cubrir. Totalmente. Y lo otro, Claudio, en el Globo del Calor es, nosotros hablamos solamente de lo que es todo el ser humano, después también las mascotas también sufren. Ah, muy bien. ¿Y cómo cuidamos a las mascotas también? No debemos dejarlas sin agua, igual que nos cuidamos protegerla del nosotros. sol, Claro. y como pues son un integrante más de la familia y totalmente. Y sufren el calor también. Sufren enormemente el calor. Claro. Y a los perritos tratar de... Ellos jadean mucho. Claro. Tratar de llevarlos a la peluquería también, que les hagan un corte, ¿no es cierto? Sí, ellos, en mi caso, mi mascota, digamos, que es un labrador, continuamente él se moja, quiere mojarse. Y ofrecerle abundante agua también, claro. Sí, porque los perros se deshidratan también, ¿no? Exactamente. Igual que nosotros. Doc, ha sido muy claro como siempre, le agradecemos mucho la visita. Ha sido un placer, ¿eh? Saludo a la audiencia y volveremos pronto. Muchas gracias, si Dios quiere. Feliz día al médico si nos vemos, que es el 13, ¿eh? Gracias, Claudio. Prontito. Pausa breve, ya seguimos.